Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el book tag astronómico, un book tag creado por Foxy Lululé, por su canal, porque cuando la nominaron al book tag gastronómico lo leyó mal, creyó leer astronómico y decidió crear un book tag con este nombre. A mí me nominaron dos cuentas, por un lado Maggie de Bitácora de Libros y por otro lado Sergio de Libros y Laberintos. Las tres cuentas van a aparecer enlazadas aquí abajo para que veáis sus book tag astronómicos. Bueno, fui nominada hace ya igual hace un mes. Lo que pasa es que tardé mucho en grabarlo porque no se me ocurrían libros que añadir. Sabéis que estoy intentando siempre mostraros libros nuevos, no estar repitiendo contenido en el canal, pero esto es muy difícil porque después del Bookshelf Tour, en el que os enseñé todos los libros que tengo, pues realmente la sorpresa ya ha desaparecido porque ya sabéis, digamos, todo lo que tengo. Lo que no tengo está sin leer. O sea, entonces es muy difícil sorprenderos. Así que he tenido que ir a esa parte, no sé si os acordáis, que yo en el Bookshelf Tour os hablé de una parte de las estanterías que no os enseñaba porque estaban desordenadas y tuve que ir ahí y rebuscar entre esos libros algunos que me encajaran en estas categorías. Lo conseguí con unos cuantos, pero hay algunos que tengo que repetir. Eso es así. Bueno, vamos allá con las premisas. Para esta primera premisa quiero enseñaros este libro. Se titula Oscuro bosque oscuro y es de Jorge Volpi. Siempre leo el título porque ya os habréis dado cuenta a estas alturas del canal de que soy bastante mala para recordar los títulos tal cual, a menos que el título sea pues una palabra sola, ¿no? Bueno, pues Oscuro bosque oscuro de Jorge Volpi, una obra que me resultó muy interesante porque transcurre durante la Alemania nazi y tú como lectora o como lector eres uno más de un grupo de personas que ha sido elegido y preparado para llevar a gente al bosque y acabar con ellos. Entonces es una visión terrible, tremenda, casi recuerda un poco a los bosques tenebrosos de los cuentos de hadas, esos cuentos de hadas donde los niños perdidos eran perseguidos por animales o por brujas. Es esa sensación un poco de pesadilla, de cuento de terror, en la que tú, repito, como lector, eres uno más de los que ha sido reclutados para matar gente en ese bosque. Es una historia, una obra que yo creo que encaja muy bien esta premisa, no solamente por la temática, que digamos que la temática de la Segunda Guerra Mundial pues aparece muchísimo en el arte en general y en la literatura en particular, sino porque te está involucrando a ti en la propia historia y además porque, como vais a comprobar, está escrita completamente en verso. Es una historia escrita en verso, sin rima, pero en verso. Y a mí me pareció una obra muy original y una obra que encajaba muy bien aquí. En esta segunda premisa, quien encaja es José Luis García Martín, el autor así en general, que fue profesor mío en la Universidad de Oviedo cuando yo era estudiante de filología, me dio clase de literatura de los siglos XVIII, XIX y XX, y es escritor, es poeta y es escritor, pero a mí sobre todo me interesa como autor de libros de viajes, porque tiene una manera de escribir libros de viajes que es muy particular. Él sobre todo habla de ciudades, no son libros de viajes por zonas agrestes. Bueno, sabéis que los libros de viajes pues los hay de muy diferentes tipos, ¿no? Bueno, no sé si lo sabéis, si los leéis, es que es un género literario que a mí me interesa mucho. Bueno, en este caso José Luis García Martín se centra sobre todo en viajes por ciudades, pero no te va describiendo los lugares al detalle, sino que es un viaje emocional. Bueno, yo creo que todos los libros de viajes contienen viajes emocionales, además de viajes físicos, ¿no? Pero bueno, digamos que este autor especialmente se ve esto, es un viaje emocional, porque más que describirnos cómo son las ciudades, aunque sí se detiene mucho en cómo son los cafés, es un hombre de libros y de cafés, lo que hace es un viaje emocional por esas ciudades, es decir, explica cómo se siente él paseando por las ciudades, entrando en esos cafés, hablando con la gente, recordando los autores que pasearon antes por esas ciudades y escribieron sobre ellas. Luego es un viaje emocional y literario por determinado tipo de ciudades. Yo os traigo dos libros. Uno es este que os voy a enseñar ahora, que se titula Sueño Fantasmagoria, este.
que es de una editorial asturiana que se llama Libros del Peixe y que sinceramente ni siquiera sé si aún está en activo y si podéis encontrar estos libros. A mí este es mi favorito, pero como no tenía muy claro que pudierais conseguirlo, os he traído otro, en este caso editado por DVD, que se titula Café Arcadia, que es este. Es precioso el título porque Café Arcadia es un café al que solía ir el autor bueno, cuando había visitado por primera vez una ciudad y tenía unos recuerdos maravillosos, y al volver a esa ciudad muchos años después ni siquiera el café existía ya, había en ese local y había otro negocio, ¿no? Entonces es como muy metafórico del instante, de lo valioso que es el instante, porque incluso volviendo a los mismos lugares y encontrándonos lo mismo, nunca vamos a vivir lo mismo, pero todavía más cuando ni siquiera encontramos la misma ciudad muchas veces. Os voy a leer un fragmento para que veáis el tipo de literatura que os vais a encontrar aquí, el tipo de textos, el tipo de autor. El primero de los textos con el que comienza Café Arcadia se titula De paso y comienza así. Fernando Pessoa, tras su infancia y adolescencia en África del Sur, no se movió de Lisboa, pero cantó como nadie la especial felicidad de los primeros minutos en los cafés de las ciudades nuevas, de los tanteantes paseos iniciales por calles desconocidas, del distinto sonido que el discurrir de las horas tiene en los trenes. Lo hizo claro a través del ingeniero sensacionista Álvaro de Campos, el hombre destinado a ser todo lo que él no pudo ser y que acabó convirtiéndose en el mismo ser abúlico y serenamente desesperado que él era. Las ciudades son como las personas, se entregan a quien quieren y cuando ellas quieren, pero tienen preferencia por los recién llegados. Entonces comienza así, hablando de las ciudades, mezclando, ya veis, literatura, o sea, lecturas, literatura de viajes, emociones, ¿no? Y en este mismo texto, casi al final, dice: para descubrir una ciudad, para verla verdaderamente, hay que estar de paso en ella, porque lo mejor de una ciudad no es nunca lo que vemos, sino lo que imaginamos detrás de esa iglesia, al doblar una esquina, en aquel barrio, más allá del río. Las ciudades más hermosas son como cualquier otra ciudad para el que vive en ellas. Sin el viajero ocioso, sin el turista, la belleza del mundo hace tiempo que se habría borrado por completo. Ningún guía mejor que el que acaba de llegar. Y termina con este párrafo: todos tenemos una patria, la verdadera, que no se encuentra en ninguna parte, pero que a ratos creemos entrever en lugares en los que solo estamos de paso. Este no es el que más me gusta, me gusta más este otro libro, ya os digo, pero es un autor estupendo, es un autor de literatura de viajes francamente interesante. Bueno, para esta premisa no se me ocurrió ningún libro más que este del que os hablé la semana pasada, que es La chica de al lado, porque se conjugan dos cosas que a mí no me habían pasado nunca, que es una obra espléndidamente bien escrita, pero que no logro continuar leyendo por la dureza de la historia que nos narra. Entonces, para mí es una lectura muy dura por eso. Me costó porque a nivel emocional yo no estaba preparada, pero no porque la obra sea especialmente densa, ni tenga digamos, una manera de narrar el autor farragosa, para nada, porque ya os digo que está muy, muy bien escrita, pero yo no he sido capaz de leerla por la dureza de lo que se nos está narrando, de la historia que se nos cuenta. Bueno, dentro de esta premisa tengo que hablaros de un autor que a mí me fascina, que es Stanislav Lem, y os voy a hablar de La voz del amo, aunque realmente encajaría cualquier obra de Lem en esta premisa de una obra que supere la imaginación, todo lo que cualquiera pueda imaginarse, ¿no? Que supere los límites de nuestra imaginación, cualquiera de Lem. Por ejemplo, Fiasco es extremadamente buena. ¿Qué más? Golem también es muy buena. La investigación, es que realmente cualquiera de este autor, pero bueno, como esta es la que yo tenía a mano y la última que he leído del autor, pues quiero hablaros de La voz del amo. La voz del amo es el nombre de un proyecto ultra secreto que el Pentágono está llevando a cabo en el desierto de Nevada. Hay un matemático, un hombre descreído de la vida, con una forma de mirar el mundo pues muy cínica, que está encargado de investigar, de traducir realmente un mensaje codificado que ha llegado del espacio exterior, es decir, de una inteligencia extraterrestre mucho más allá de nuestra galaxia.
Está escrito a la manera de un larguísimo informe, objetivo y serio. Y hay un momento en el que nuestro narrador llega a, digamos, a un callejón sin salida, a un punto muerto en su investigación. Pero ese punto muerto sirve para que arranque de nuevo, es decir, para que mire ese mensaje llegado del espacio exterior, digamos, con otros ojos y por fin descubra qué es lo que hay ahí debajo, qué indicaciones y qué información trae. Es una información que es terrorífica y que puede ser malísima para el ser humano, y como este matemático precisamente no confía en la bondad del ser humano, considera que no es algo que el ejército deba tener en su poder. Es una obra en la que se nos aventura cómo podrían ser las inteligencias extraterrestres, si es posible que nos comuniquemos con ellas. Hay un momento en el que él desarrolla toda una tesis casi filosófica acerca de cómo dos inteligencias en lugares evolutivos tan diferentes pueden llegar a comunicarse. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? Imaginaos alguien con su perro. Hay unas nociones básicas que el perro entiende, ¿no? Pues por los gestos, incluso palabras, el rostro, ¿no? La cara que pones, el tono de la voz, y cosas en las que tu perro te entiende, pero no te entiende de manera profunda. Bueno, pues nosotros aquí seríamos los perros frente a esta inteligencia extraterrestre, es decir, nosotros podemos entender de una manera muy superficial, quizá, el mensaje que estas inteligencias nos están enviando, pero hasta qué punto comprendemos el fondo de todo lo que nos quiere decir, hasta qué punto podemos comunicarnos de verdad, de igual a igual, con alguien así. Es una obra, ya os digo, interesantísima, con un punto filosófico que habla también sobre biología evolutiva. Una obra, yo es que Stanislav Lem es un autor que a mí me cuesta leer, porque es un autor denso y complicado, pero que nunca me ha decepcionado y todas sus obras me parecen maravillosas. Para mí, uno de los libros más fascinantes que he leído, y este pues os lo enseño un poquito por encima cuando hice el Bookshelf Tour, sería este, Vidas y amores de los trovadores y sus damas, de Martín de Riquer, y os voy a explicar muy brevemente en qué consiste este libro. Bueno, sabéis que los trovadores son unos poetas, músicos, compositores, en definitiva, que surgen en la Provenza del siglo XII y cuya manera de crear poesía, música, arte, se extiende más allá de Provenza, llega a Aquitania, Cataluña, el norte de Italia, es decir, incluso nosotros en la península ibérica, en Castilla, por ejemplo, Jorge Manrique escribe, antes de escribir las coplas a la muerte de su padre, también escribe poemas con influencia trovadoresca, es decir, los trovadores han tenido muchísima influencia en la literatura europea, no de toda Europa, pero sí en los alrededores de Provenza, digamos. Poco a poco, según iban pasando los años, los siglos, se iban recopilando todas estas composiciones en cancioneros, y delante de las composiciones de estos autores se añadía dos tipos de textos en prosa, porque estas composiciones son en verso. Estos dos tipos de textos en prosa son las vidas y las razós. Las razós son como breves explicaciones, a veces no tan breves, de alguna de estas composiciones por el motivo que sea, por miedo a que no se comprendiera la composición, para apuntar quién podía ser la persona a la que iba dirigido, etc. Y las vidas es una biografía de este tipo de autores, de los trovadores. Algunas biografías son muy breves porque de los trovadores se sabía muy poco, pero otras son realmente extensas y nos cuentan quiénes fueron, cómo fueron desarrollando su labor como trovadores, ante qué señores feudales, para qué señores feudales trabajaban, cuáles eran las damas que había escondidas detrás de esos seudónimos que se utilizaba para escribir poemas de amor. Sabéis que los trovadores por lo general solían enamorarse de mujeres casadas con señores feudales, luego tenían que inventar, crear un nombre, un seudónimo para ocultar a qué dama iba dirigido ese poema, ¿no? Esas composiciones, esas canciones. Entonces, realmente esto es la vida, esto es lo que aparecía delante de las composiciones en los cancioneros, esas breves biografías de quiénes eran estos autores, a quién iban dirigidas estas composiciones, y hay historias maravillosas. Por ejemplo, Chercamón, Joffre Rudel, para mí Joffre Rudel es mi trovador favorito. También hablan de las trovairits, es decir, de las trovadoras.
Bueno, es una obra que es maravillosa y para mí fue fascinante. De hecho, a mí siempre me gustó mucho la literatura trovadoresca, pero reconozco que a mí esta obra me hizo verla con otros ojos, de una manera muchísimo más cercana y más humana, porque al final es literatura del siglo XII que cuando te acercan tanto al autor se te hace muy cercana. Y por último, como grupo o antología, grupo, libro de cuentos, quería recomendaros Las Mil y Una Noches, que creo que nunca os lo enseñé porque son de estos libros que tengo en la parte que aún no he ordenado de la estantería, porque no tenía muy claro cómo organizarla y he decidido, porque los voy a organizar todos los libros de nuevo, que además de por orden alfabético, creo que los voy a dividir por géneros literarios y entonces los cuentos los voy a poner todos en una parte de la estantería. Bueno, Las Mil y Una Noches, como sabéis, es una de las obras cumbres de la literatura árabe. Es una obra que cuando llegó aquí a España nos influyó enormemente. Es una historia marco, realmente, no sé si sabéis lo que son las historias marco. Una historia marco es una historia que se crea en el momento actual en el que se van a recopilar una serie de cuentos. Los cuentos son muy antiguos, pero se crea una historia marco dentro de la cual tenga sentido incorporar, ¿no? Introducir esos cuentos. Por ejemplo, aquí la historia marco es la de una mujer, Sherezade, gran contadora de historias, que para evitar que su marido la asesine a la mañana siguiente, cada noche le cuenta una historia y cuando va llegando el amanecer, en vez de contarle el final de la historia, le inventa una excusa, que él va a estar muy cansado para recibir a los hombres en la corte, lo que sea, que se la cuenta esa noche, el final de la historia. Él está deseando todo el día que llegue la noche para saber el final de la historia y Sherezade le cuenta el final de la historia y la encadena con una historia nueva que cuando llega el amanecer vuelve a decirle esta noche le cuento el final. Y así van pasando 1001 noches, hasta que al final ella se queda sin historia y si queréis saber qué ocurre con ella, si muere, si no muere, si la mata, si no la mata, pues tenéis que leer el libro. Por cierto, no os he explicado por qué el marido quiere matarla al día siguiente. El marido se había casado muy enamorado y descubre que su mujer le ha sido infiel. Entonces decide que a partir de ese momento ninguna mujer va a serle infiel porque no le va a dar tiempo. Entonces toma una esposa y a la mañana siguiente pues se deshace de ella, ¿no? La manda a ejecutar. Entonces Sherezade, que es una mujer inteligente, quiere evitar esa ejecución a través de contar historias. Los cuentos que aparecen aquí en Las Mil y Una Noches son antiquísimos, son de la tradición popular, se transmitieron oralmente, pero se introducen en un texto escrito y para que tenga sentido crean una historia marco, que es la de Sherezade. Como os hablo de la historia marco y me apetece también recomendaros otra que también es una historia marco, que es El Conde Lucanor del infante don Juan Manuel. El Conde Lucanor es una de las obras principales, un speculum principes, o sea, un espejo de príncipes. Voy a explicar lo que es un espejo de príncipes. Un espejo de príncipes eran obras medievales que se escribían para dar educación moral, pero también social a los jóvenes nobles cuando estaban creciendo. Eran libros para educar a los jóvenes nobles tanto moral como socialmente, ¿no? Pero sobre todo moralmente y en un sentido político como de cómo se ejerce el poder, digamos. Don Juan Manuel era sobrino de Alfonso X el Sabio, vivió en el siglo XIV, escribió obras de muy distinta temática porque escribió libros sobre la caza, sobre el ajedrez, era un hombre muy cultivado, pero esta es la obra que pasó, digamos, a la historia, es una historia marco, a la historia de la literatura española, quiero decir que pasó. Es una historia marco también como la de Sherezade, eso significa que los cuentos que nos cuentan no son de don Juan Manuel, él simplemente es el recopilador de cuentos, como si yo ahora recopilo, por ejemplo, Pulgarcito, La Bella Durmiente, no sé, Caperucita Roja, pero me invento una historia, marco, en la que tenga sentido que yo meta esos cuentos tradicionales. Entonces, ¿qué hizo don Juan Manuel? Crea una historia marco para meter todos esos cuentecitos. La historia marco es la siguiente.
El conde Lucanor es un adolescente, casi un niño, que le pregunta a su ayo Patronio, a su maestro Patronio, dudas que tiene acerca de cosas que le ocurren en la vida. Patronio, su ayo, su maestro, en vez de decirle claramente lo que tiene que hacer, trata de responder a esa duda de Patronio con un cuento muy antiguo. Entonces aquí metemos el cuento que no escribió don Juan Manuel, porque él simplemente es el recopilador. Y al final del cuento hay una breve moraleja, que son 2 versos que sí son autoría de don Juan Manuel. Es decir, debajo de cada cuentecillo tradicional, de tradición oral, que no es originario de don Juan Manuel reduce como digo, la moraleja en un pequeño pareado, pues donde se concentra la enseñanza que se quiere transmitir. Siempre nos encontramos con esa misma estructura en todos los cuentos. Mis alumnos suelen sorprenderse bastante cuando leemos los cuentos de don Juan Manuel, porque las temáticas que tratan son temáticas bastante actuales, podríamos decir modernas, pues hasta qué punto podemos dejarnos influenciar por los amigos, si conviene o no conviene ser confiado, con quién, cuándo y cómo. Es decir, son cuestiones del día a día que son tan universales que trascienden el siglo XIV, no solo son para el siglo XIV, que es cuando las recopiló el propio don Juan Manuel, sino que hoy en día muchos de estos cuentos en clase, por ejemplo, a mí me han dado para debatir. Bueno, pues eso es todo. Estos son los libros que os recomiendo hoy. Espero que os gusten, que no los hayáis leído y así os descubra algo nuevo, pero si los habéis leído, dejadme por favor la opinión acerca de esos libros y sobre todo, ¿cómo haréis vosotros este book tag, este cuestionario? ¿Cómo lo responderíais? ¿Con qué libros lo responderíais vosotros? Muchas gracias por haberme atendido y chao, hasta la próxima.